Logramos Ya, visualizar su visualiza bien, presentación. perfecto. Bueno, me Ok. presento antes que todo, mi nombre es Yoy Ayala, educadora de párvulo de formación, magíster en educación diferencial con especialidad en dificultades específicas del aprendizaje. Y el día de hoy les vengo a presentar una propuesta de prevención temprana de dificultades específicas del aprendizaje mediante la integración sensorial en el desarrollo de niños y niñas de nivel transición 1 y transición 2, lo que se traduciría en niños de 4 a 6 años de edad. Pero antes de comenzar, veo que hay muchos oyentes muy diversos. Me gustaría un poco explicar qué es la integración, un resumen, para agregarlo a nuestro glosario de vida. La integración sensorial es un proceso de recibir, separar y organizar información que recibe el cuerpo a través del mundo. ¿Ya? Esto, hasta los años 70 aproximadamente, eran 5 sentidos, que yo creo que todo en el colegio lo aprendimos, que es el oído, el gusto, el olfato, la vista y el tacto, ¿cierto? Pero una autora, Jane Eyre, en los años 70, terapeuta ocupacional, ella involucró dos más, ¿ya? Porque el sistema nervioso además incluye dos sistemas que son menos conocidos, que uno es para procesar los efectos de la gravedad en nuestro cuerpo, que es el vestibular, y la posición del cuerpo en el espacio organizando patrones motores, que sería el proprioceptivo. ¿Ya? Teniendo eso como base, comenzamos. Bueno, antecedentes del problema. La contextualización para la propuesta del trabajo. Lo primero, esta investigación fue hecha en un contexto de pandemia. Todos la vimos, algo nunca antes visto a nivel mundial, por lo menos para los de nuestra edad. El aprendizaje remoto, educación inicial en crisis, alta deserción en el sistema escolar, chileno específicamente, y falta de estrategias didácticas por parte de los maestros, maestras de las escuelas. Y la problemática principal en la que nos enfocamos fue en los procesos educativos. ¿Cuál era la realidad educativa en ese momento? Habían docentes con herramientas limitadas al momento de enfrentarse y atender a estos múltiples niños a través de un computador, sobre todo niños que tenían necesidades educativas específicas. ¿Cuáles son las necesidades educativas específicas? Dislexia, discalculia, disgrafía, entre otras. Los programas educativos de la fecha estaban orientados a la prevención de consecuencias de los déficits o excesos de estimulación sensorial. Ya muchos docentes a la fecha, mantente sentado, pon atención en el computador y no se les daba paso a que niños de primera infancia tuvieran libertad de movimiento al realizar sus clases. Y el tercer punto fundamental, que es la base de esta investigación, es que durante los primeros años de vida, de los 0 a 7 años, se estructuran las bases neurofisiológicas que determinan los procesos psicológicos superiores. Yo como docente, ¿cómo le enseño a un infante a distancia? ¿Cómo lo hago si tengo la responsabilidad de educar a niños de 0 a 7 años y si no estimulo a esta edad, voy a perjudicarlo para el resto de su vida, ¿cierto? Objetivos. Bueno, el principal fue diseñar una propuesta de prevención temprana de dificultades específicas del aprendizaje mediante la integración sensorial en el desarrollo de niños y niñas de los 4 a 6 años de edad. Y específicamente, primero, para lograr esto, identificar el desarrollo evolutivo de niños y niñas de la etapa preescolar, indagar información académica actualizado de cómo las educadoras iniciales o educadoras de párvulo, cómo podemos incorporar, trabajar la integración sensorial en las aulas. Otro punto fundamental que se vio visto en pandemia y quedó en evidencia, cómo involucrábamos a la familia en el proceso preventivo sensorial de las dificultades específicas del aprendizaje, o las DEA, dando como resultado de toda esta investigación proporcionar un cuadernillo tangible. Yo les paso a la familia, mire, acá le entrego un cuadernillo para que pueda trabajar en el hogar de manera lúdica y así estimulamos y los niños aprenden gracias a la estimulación para la integración sensorial. ¿Cómo justificamos esto? En el año 2015, Nuria y Martínez hicieron una investigación, ellas docentes, en la ciudad de Concepción, en Chile, hicieron una intervención en atención temprana y lo hicieron desde el enfoque, desde el ámbito familiar. Pero de manera no directa, en su investigación involucraron muchas estrategias que ocupaba Jane Eyre en los años 70 de lo que era la integración sensorial. ¿Ya?
tomamos esta recopilación, la empezamos a aplicar al contexto país, año 2021-2022, que demoró la aplicación de esta investigación, y vimos cómo podíamos integrar la integración sensorial en preescolares de escuelas y colegios de Chile, tanto niños de escuelas públicas como escuelas privadas, ofreciendo también a los docentes estrategias prácticas y funcionales a través del cuadernillo de trabajo con actividades que propiciaran la estimulación de los sistemas sensoriales. Integración sensorial y su importancia en la educación. Acá en esta primera imagen podemos ver la organización del sistema nervioso. Después yo les puedo mandar esta diapo. Y nos enfocamos en los siguientes puntos: la origen y la evolución del concepto de integración sensorial, el desarrollo evolutivo de los niños y las niñas. Claramente tomamos las bases Jean Piaget, Vygotsky, Diane Papalia, la influencia de la integración sensorial en el desarrollo y el aprendizaje, y también como docente, cómo yo puedo identificar signos de disfunción sensorial. Estrategia educativa. Cuando hicimos este bagaje y fuimos ya a terreno a investigar cuál era la perspectiva formativa de los docentes respecto a conocimientos de trastornos del desarrollo sensorial, mental y motor, ¿cómo un docente podía identificar? ¿Puedo intervenir? ¿No puedo intervenir? ¿Necesariamente tengo que derivar a neurólogo? ¿Cómo me hago cargo yo de esto? ¿Cómo leo un informe de un terapeuta ocupacional, de un pediatra, de un neurólogo, de un kinesiólogo incluso? Para luego aportar estrategias para trabajar la integración sensorial en el aula, como vemos en la primera fotografía, como en los hogares vemos en la segunda fotografía. Y este punto fue fundamental. En un comienzo, yo creo que a todos nos ha pasado en nuestra investigación, le tomamos cierto énfasis a un punto en específico y dejamos de repente de lado ciertas cosas, pero cuando vamos a terreno nos damos cuenta que, chuta, este punto lo estaba dejando un poco de lado, y este fue el rol de la familia en la educación. Sabemos que la educación siempre funciona en triada: niño, familia, escuela, pero en tiempos de pandemia la escuela se borró un poco y la escuela se fue al hogar, ¿ya? Por eso armamos este, este dibujo para explicarlo a las familias que estaban participando de este proyecto, que era el rol de la familia en la terapia preventiva de las DEA mediante la integración sensorial, y el cuadernillo de trabajo como medio de promoción estímulo sensorial en la prevención de dificultades específicas del aprendizaje. Con este cuadernillo yo lo tomo, entrego estrategias motoras, sensoriales, etcétera, para yo evitar o disminuir el riesgo de este desarrollo de habilidades. Como vemos acá, todo lleva un orden, ¿cierto? Tenemos acá el plan de la sesión y planificación de las actividades. Fueron muchas, yo las resumí en esta. En la primera foto vemos las planificaciones, estaban por sesión, con los objetivos de la clase, el material utilizado, la descripción y lo que se iba a realizar. Entender que esto comenzó en un contexto de pandemia, luego se bajó a las escuelas. Ya la segunda imagen muestra la formación profesional que tenían las educadoras y educadores de párvulo en el país. Le preguntamos: ¿se te enseñó la importancia de la integración sensorial cuando estabas en tu formación académica? Y ahí vemos que un gran porcentaje de las personas que participaron de este estudio que no estaba en su formación de estudios y no conocía el concepto de integración sensorial. Y ya en la última imagen dimos paso a la imaginación, hicimos un análisis de flujo y qué era para ti los sentidos. Para algunos le hacía sentido los sentidos, el sentir, el conectarse, el placer, los mecanismos fisiológicos, las sensaciones. Y en base a eso comenzamos a trabajar. Importante también que en esta sesión nos dimos cuenta mucho de la importancia del contexto. Yo vivo en la zona norte del país de Chile. Como saben, Chile es un país muy largo, con muchos climas, con muchas formas geográficas. Hay desiertos, hay nieve. Entonces, como era una investigación online, trabajé con familias de la quinta región. Y mi contexto en la cual fue pensada mi proyecto de tesis, mi investigación, fue desde el desierto. Pero cuando me comuniqué con estas colegas, me di cuenta que el contexto ya es diferente.
allá en invierno, sacar a los niños al patio o pedirle a las familias, estaba lloviendo, acá en Iquique no llueve. Entonces también nuevamente hacer una recogida e incorporamos la importancia del contexto en la creación del cuadernillo. Acá vemos así una breve síntesis del cuadernillo porque es bastante largo, pero como les comentaba anteriormente, este barrido sirvió para realizar las actividades. La primera imagen se ve la portada, súper sencilla. Eh, la segunda se ven las actividades para mejorar la integración sensorial. Si se fijan y pueden leerla, hay una introducción, está anexada también a las bases curriculares de la educación parvularia, que son para las docentes de primera infancia, son como nuestra Biblia para poder llevar el proceso educativo de los niños y las niñas. Luego una tabla de habilidades críticas, luego explicando lo que era el sistema táctil, comenzamos con las actividades. El razonamiento corporal, baño de burbujas con pelota, rodillo de bola, masajitos. Si se fijan, estas actividades también fueron pensadas para utilizarlas con, no comprando una batería gigante, endeudándonos en material, no, con materiales que en todas las casas pueden haber, en todos los jardines puede haber. Para la actividad específicamente masajitos, que son masajes de niño a niña, no necesitamos de ningún material. Tocando 1 a 2 veces, no necesitábamos ningún material. También se tomó en cuenta eso. Trabajamos con colegios de particulares, que en Chile son colegios que tú tienes que pagar una alta suma para poder educarte, entonces cuentan con muchos recursos, pero también se trabajó con escuelas muy vulnerables de la región de Valparaíso, escuelas que casi no tenían material, que constantemente eran asaltadas, robadas, entonces las colegas tenían que moverse con material reciclado, cooperaciones, ellas mismas manufacturando, lo cual fue súper enriquecedor y tanto las docentes de escuelas particulares aprendieron mucho de sus colegas que estaban en escuelas públicas. Bueno, y en la última, los recursos, acá vemos el detalle. Y claramente también una bibliografía de respaldo. Acá vemos brevemente los resultados de los niños. Acá está el afiche que le entregamos a las familias. Acá vemos una foto de la actividad realizada que fue con espuma. Y aquí vemos una chiquitita que fue autorizada para mostrar su fotografía. Ella tenía problemas en lo que era el tacto y el olfato. Por ende, tenía discriminación en la alimentación. Entonces, dentro del cuadernillo ofrecemos ciertas orientaciones tanto a los docentes como a las familias en el proceso de poder identificar sabores, encantar a la niña con la alimentación, ¿ya? Y también esta chiquitita estaba con terapeuta ocupacional y trabajamos en conjunto, ¿ya? La terapeuta le daba actividades para hacer en casa y nosotras como docentes lo reforzábamos de manera transversal, tanto para ella como con sus compañeros. Y bueno, para finalizar, me quedo con esta frase. Acá vemos a la autora, Jane Eyre. Esta foto fue de los años 80 y ella estaba un poquito mayor, fue la precursora de la integración sensorial. Y ella dice, el niño que no integra la información no podrá integrar el aprendizaje. Les invito a los docentes que hay acá, y no solo a los de la primera infancia, de básica, educación media, universidad incluso. El ser humano aprende en movimiento. Eso. Muchas gracias por su atención.